Buen día, estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar sobre el crecimiento microbiano. En las clases anteriores hablamos sobre la obtención de energía. Y ahí en la obtención de energía tratamos nosotros el metabolismo de los distintos tipos de metabolismo de los microorganismos. Hablamos de sus distintos tipos de nutrición y de igual forma mencionamos lo del metabolismo energético de ellos y vimos entonces la fosforilación a nivel de sustrato, la fosforilación oxidativa y la fosforilación. Una vez que hayamos nosotros visto esas partes que ya les mencioné, vamos a hablar ahora de cómo es el crecimiento microbiano, cómo ellos comienzan a crecer. Y en primer lugar, lo primero que vamos a tener es una definición del crecimiento microbiano. Cuando hablamos de crecimiento microbiano, lo podemos hablar a partir de un crecimiento individual o de un crecimiento poblacional. Indistintamente en ambos casos, el crecimiento indica que va a haber un aumento en el número de células. Y este aumento en el número de células comienza con un aumento primero en todos los constituyentes celulares o intracelulares que tiene el microorganismo. Entonces, el microorganismo empieza a aumentar de tamaño internamente. Todos los constituyentes comienzan a aumentar. Y una vez que aumenten de tamaño, va a llegar un momento en que las señales químicas les van a indicar que tienen entonces que empezar a reproducirse. Entonces, en el caso de los procariotas, nosotros podemos hablar de una reproducción por gemación o una reproducción por fisión binaria. Es una reproducción en los procariotas, acuérdense, asexual. Es una reproducción asexual. En el caso de los eucariotas, sí podemos hablar entonces de una replicación mitótica. Vamos a tener una mitosis ahí. ¿Ves? Que es una forma también de reproducción asexual. Entonces, indistintamente si vamos a hablar de un crecimiento de un solo microorganismo o de un crecimiento poblacional, no solamente va a ser un incremento en el número de células, sino también va a ser un incremento en el tamaño de la célula. Nosotros preferimos estudiar más que nada el crecimiento poblacional porque es más fácil de estudiarlo que es darle seguimiento al crecimiento de una célula individual, debido al tamaño microscópico que tienen estos microorganismos, estos seres vivos. Entonces, por eso lo recomendable es siempre hablar de crecimiento poblacional y estudiar lo que es el crecimiento poblacional. De todas formas, yo les voy a decir en qué consiste la fisión binaria y en qué consiste la gemación. Entonces, en la fisión binaria, en los procariotas, es el hecho de que se van a formar dos células a partir de una célula. ¿Cómo ocurre esto? Esto simplemente vamos a ver nosotros que los constituyentes intracelulares o los que están dentro del citoplasma, inmerso dentro del citoplasma del microorganismo, empiezan a aumentar de tamaño. Al ir aumentando de tamaño, entonces se le envía la señal química en la cual empieza la replicación del cromosoma y la copia de todas las otras macromoléculas, monómeros e iones inorgánicos que tienen dentro de la célula madre. Empieza a haber todo este tipo de replicación, hasta que llegado un momento empieza a formarse el septo celular, y una vez que se forma el septo celular, entonces da origen a una célula hija. En este lado, en el lado izquierdo, vamos a ir explicando. ¿Ves? Aquí tenemos la fisión binaria, vamos a ir explicándolo. Aquí tenemos la fisión binaria, tenemos la célula madre empieza a aumentar de tamaño y entonces inmediatamente da la señal química para que empiece a replicarse el DNA y empieza a replicarse el DNA.
Una vez replicado el DNA, porque ya ha aumentado demasiado de tamaño y empiezan a replicarse, entonces cada uno se va a polarizar, o sea que se va a ir para los polos. Uno se irá para un polo, el otro se va a ir para el otro polo. Y una vez que se hayan ido a los distintos polos, igual también aquellos otros macromoléculas que también empiezan a crecer y se van yendo para los distintos polos, y también algunas inclusiones celulares empiezan a irse para los distintos polos porque empiezan a replicarse, empieza a formarse el septo celular, o sea, lo que es la pared celular. Aquí está el septo celular. Una vez formado el septo celular, empiezan entonces a separarse la célula madre de la célula hija. En eso consiste entonces lo que es la fisión binaria. Por otro lado tenemos lo que es la gemación. En la gemación tenemos nosotros una célula microbiana. Esto la tenemos en el lado derecho de la transparencia. Y aquí tenemos nosotros la célula microbiana. Esta célula microbiana empieza a aumentar de tamaño. Y al aumentar de tamaño se le empieza a formar una yema o una gema, como vemos aquí. Una yema. Se le va formando. Entonces, al ir formándose la yema, empieza a mandar la señal química para que el ADN empiece a replicarse, y empieza a replicarse el ADN. Una vez replicado el ADN, esta yema ha aumentado de tamaño lo suficiente para que se vaya el ADN replicado hacia la yema. Y una vez que ocurre eso, entonces empieza a formarse el septo celular, como lo vemos aquí. Se va a formar el septo celular y tenemos la célula madre, y aquí tenemos la célula hija. Y ambas se separan. La célula hija empieza a aumentar de tamaño. Hasta que después, llegado un momento, empieza entonces a reproducirse nuevamente. Y aquí tenemos el ciclo de la gemación. ¿Qué vamos a ver nosotros? Esto era la fisión y la gemación en forma individual. El crecimiento microbiano es de una célula individual. Pero nosotros que vamos a estudiar más que nada el crecimiento poblacional. ¿Cómo hacemos en el crecimiento poblacional? Nosotros vamos a observar que hay un crecimiento de tipo exponencial. Entonces, de una célula salen dos células hijas. Entonces, de esta van a salir otras dos. Y así sucesivamente van a ir, ¿ves?, saliendo otras dos, y hasta que llegue a las 2 a la n. Entonces tenemos primero 2 a la 0, después 2 a la 1, después 2 a la 2, 2 a la 3, sucesivamente hasta que llegue 2 a la n. Ese n es el número de duplicaciones que va a tener la célula. Y este es un crecimiento que llamamos nosotros crecimiento exponencial. Y ese es el que estudiamos nosotros en el crecimiento de poblaciones. ¿Cómo hacemos ese estudio de crecimiento microbiano? Lo hacemos de distintas maneras. Lo hacemos por medio de un cultivo batch alimentado, o de un cultivo continuo. Y de esa manera nosotros vamos a ir viendo lo que es el estudio de un crecimiento microbiano. Si ustedes hubiesen tenido la oportunidad de hacer laboratorio, ustedes hubieran hecho este tipo de estudio de crecimiento microbiano, lo hubieran hecho, hubiera sido tipo batch, en los cuales ustedes hubieran tenido varios pocillos. Más que nada me parece que lo hacemos con matraces, creo que lo hacemos, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, pero me parece que es que con matraces que se hace, no con tubos de ensayo. Aunque se puede hacer también con tubos de ensayo, se gasta menos medio de cultivo. Y entonces se ponen una serie de baterías de tubos de ensayo, y estos se ponen a incubar, y periódicamente se va a ir sacando uno a uno, y se le hace una medida del crecimiento microbiano de forma indirecta por medio de espectrofotometría. Eso lo explicaremos ahora más adelante. Por ahora vamos a ver lo de los tres tipos de cultivos, en qué consisten. Entonces, un sistema batch no es nada más que un Erlenmeyer.
¿ves? En este tipo un matraz, como ustedes lo quieran llamar, o lo podemos hacer también con tubos de ensayo para gastar menos medio de cultivo, ya que el medio de cultivo microbiano es bastante caro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí introducimos dentro del erlemedio del recipiente que vayamos a usar un medio de cultivo que va a tener nutrientes y vamos a tratar de controlar las condiciones ambientales. En el laboratorio lo que hacemos es que lo ponemos a incubar y tenemos entonces controlado lo que es la temperatura. Y en algunas ocasiones hemos solicitado nosotros apoyo al laboratorio de los gemelos, al de aguas que tienen allá, porque ellos tienen una forma también para poder llevar el control de la cantidad de oxígeno cuando se trabajan con microorganismos aeróbicos. Entonces se controla la temperatura y se controla también la agitación para poder llevar a cabo controles de condiciones ambientales. De todas formas, lo que vamos a ver aquí es un incremento en el número de masa bacteriana. Y esto lo que vamos a observar nosotros es que va a haber una serie de turbidez o de turbiedad en el medio. Eso nos va a indicar a nosotros de que están creciendo los microorganismos. Porque el medio, antes de hacer el inóculo, el medio es simplemente transparente. Entonces colocamos nosotros el inóculo de microorganismos y lo ponemos a crecer en el sistema batch. Los inóculos que se utilizan es por cada 100 mililitros de medio de cultivo, entre un 2 y un 4%. Volumen, lo hacemos volumen. Y agregamos entre un 2 a un 4%. Que es dependiendo del microorganismo, así sabemos si agregamos un 2%, o un 2,5%, o un 3%, o un 4%. ¿Ok? Y lo que hacemos es que lo colocamos y lo vamos sacando en un tiempo determinado y vamos haciendo las mediciones en el espectrofotómetro. En el caso del laboratorio, muchachos, tomen en cuenta que nosotros no tenemos otra forma de hacerlo directamente, sino que lo hacemos de manera indirecta. Aunque también podemos tomar muestras, 1 mililitro, y pasarlos a un plato Petri con agar, de hacerlo con la espectrofotometría, midiendo ya sea la absorbancia y la transmitancia, y a la vez medir también las unidades formadoras de colonia, porque inoculamos en un plato Petri. Hacemos una siembra en un plato Petri. ¿Okay? También se puede hacer, y tenemos el sistema batch. Aquí tenemos nosotros un biofermentador. En este biofermentador aquí tenemos una pequeña hélice, una propelita aquí, que es lo que va a medir la tensión de oxígeno, y de esa manera se va a controlar la cantidad de oxígeno que va a haber en el medio. Esto es para los que son aeróbicos. Si el microorganismo es anaeróbico, no usamos esto, no se usa la propela. ¿Estamos claros? De todas maneras, el sistema batch permanece intacto aquí, y en este tipo de biofermentador se toman muestras periódicamente. Aquí hay algunos dispositivos que nos pueden dar muestras para no contaminar el medio, y entonces vamos arrastrando muestras y se van haciendo las mediciones para hacer la curva microbiana, que ahora más adelante hablaremos de la curva microbiana. ¿Ok? El batch alimentado, ¿cómo lo hacemos? En el batch alimentado lo que hacemos es que una vez que se va acabando el medio de cultivo, vamos a ir agregando más medios de cultivo. Más medios de cultivo vamos a ir agregando. Eso es lo que significa un batch alimentado. ¿Ok? Aquí tenemos la adición de medio de cultivo, se va adicionando aquí. Y esta es una bomba para filtrar. ¿Ves? Aquí hago unas filtraciones. Sistema continuo. En el sistema continuo, tanto los nutrientes como el agua se adicionan al mismo tiempo que se cosechan. Por un lado vamos agregando nutrientes o medios de cultivo, y por otro lado vamos cosechando nosotros
lo que son la formación de biomasa, se va cosechando por otro lado. Este sistema continuo, por eso se le llama continuo, porque continuamente se agrega medio de cultivo y continuamente se va desechando la biomasa. No digamos desechando, sino que se va recolectando la biomasa, se va recolectando. ¿Ok? Esto puede ser de dos formas, puede ser turbidoestático o quimiostático. En el caso tal del turbidoestático vemos, más que nada vamos midiendo la turbidez del medio y se mantiene una concentración fija de microorganismos. Lo que se va haciendo es adicionando automáticamente medio de cultivo, pero se mantiene una concentración fija de microorganismos y se observa lo que es la turbidez del medio, por eso es turbidoestático. Sin embargo, tenemos otro que es quimiostático, en el cual en el quimiostático vamos a tener un medio de cultivo fresco a una tasa constante de biomasa predeterminada. Entonces, aquí observamos más que nada tipos de reacciones químicas y lo podemos ir pasando a platos Petri. Son de las dos formas. Indistintamente, en las dos formas vamos a tener esto. Vamos a entrar por un lado, entra al medio, como lo vemos aquí, y por otro lado, entonces, aquí tenemos el efluente donde se recolectan las células microbianas. ¿Ok? Este indiscutiblemente es anaeróbico. Aquí se le agrega algún gas, ya puede ser nitrógeno o puede ser azufre, dependiendo del tipo de microorganismo anaeróbico, cuál va a ser su receptor final, y se le va agregando entonces el gas para ir manteniendo este tipo de sistema anaeróbico. Pero lo importante aquí es que es continuo, continuamente se va agregando medio de cultivo y continuamente se va recolectando las biomasas o las células microbianas. Entramos ya a lo que es la curva de crecimiento microbiano. En la curva de crecimiento microbiano vamos a tener nosotros 4 fases muy importantes. Y el fondo, si ustedes ven el fondo de esta transparencia, están las 4 fases. La primera fase es, la que vamos a hablar nosotros, es la fase de latencia. En esta fase no vamos a tener nosotros duplicación de células microbianas, no las hay. Y se le conoce también como fase lag. ¿Qué se hace aquí? Aquí la célula microbiana, más que nada, estamos hablando de crecimiento poblacional, muchachos, que les quede claro, ¿no? Aquí más que nada la célula microbiana empieza, que es la parte esta que está aquí, la vemos del fondo de pantalla, la fase lag. Empieza la célula a tener una adaptación al medio en el cual se encuentra. Ya le hemos echado el inóculo entre un 2 y un 4%, entonces al medio de cultivo, y empieza el microorganismo a adaptarse. Una vez que ya ha reconocido todo su espacio, empieza la otro tipo de fase. Estoy viendo la línea roja que está en el fondo de pantalla, es lo que estoy mostrando, que sería la fase exponencial. En esta fase exponencial no es que haya un rápido crecimiento. Esto lo pongo yo aquí para que ustedes, para yo guiarme, muchachos, ¿ok? Entonces no es que va a haber un rápido crecimiento, simple y llanamente lo que va a haber es un crecimiento exponencial o un crecimiento logarítmico, que ya nosotros anteriormente lo mencionamos, es 2 a la n. Entonces es lo que va a ocurrir aquí. Y aquí va a consumir rápidamente todos los nutrientes que tiene el medio, y también vamos a tener nosotros condiciones controladas de tanto de temperatura como de oxígeno como de potencial hidrogeniones. Lo vamos a tener controlado nosotros. Digo, de oxígeno en el caso que sea aeróbico. Si no es aeróbico, entonces otro gas es el que tenemos que tener controlado, ya sea nitrógeno o azufre, lo tenemos que tener controlado. O si no, dióxido de carbono también, que se utiliza, lo podemos tener entonces nosotros controlado en la anaeróbica. Y empieza entonces a haber una duplicación logarítmica o una duplicación exponencial. Eliminen esto de rápido crecimiento, esto es como yo me guío, ¿ok? Por favor, sobre aviso no hay engaño. Donde ustedes me coloquen en un examen o un quiz rápido crecimiento, se los voy a poner malo, porque esto es para yo guiarme. Aquí no va a haber un rápido crecimiento, lo que va a haber es un crecimiento logarítmico o un crecimiento exponencial.
Después viene esto, que es lo que se conoce como la fase estacionaria, en la cual, ¿ves?, no vamos a tener nosotros ni un crecimiento de microorganismos marcado, ni tampoco vamos a tener nosotros una muerte marcada. En esta fase cabe cuando en el metabolismo de los microorganismos ellos absorben los nutrientes que necesitan. Los que no necesitan, ¿ves?, ellos simple y llanamente lo que hacen es que lo excretan. Entonces esas excreciones que ellos tienen en esta fase logarítmica, esas excreciones son toxinas para ellos. Entonces el medio aquí, ¿ves?, se está acabando el sustrato, o sea, los nutrientes se están acabando y se está llenando de toxinas. Por lo tanto, vamos a tener muerte celular o muerte microbiana, y vamos a tener también en algunos casos crecimiento microbiano. Pero a la hora de graficar y pasar nosotros nuestra raya sobre la gráfica, no se observa un aumento de células microbianas. Como no hay un aumento de células microbianas, es una fase estacionaria. Que les quede claro algo: no es la misma cantidad de células que se reproduce que de las células que mueren. No es igual, no es la misma cantidad, ¿ok? Simplemente que a la hora de graficar no se muestra un aumento de células microbianas. Y entonces queda como si que es una fase estacionaria. Y después, por último, esta que hicimos, la línea roja, vemos aquí, viene la fase de muerte, que la fase de muerte también va a ser una muerte exponencial, un declive exponencial. Y aquí sí, ya tenemos bastantes toxinas en el medio, tenemos muchísima escasez de nutrientes, y entonces el microorganismo, algunos crecerán, muy pocos van a crecer, pero la gran mayoría va a morir. Y por eso tenemos este declive abrupto aquí, que también es logarítmico. ¿Ok? Son las 4 fases, pongan atención. Vamos a ir hablando, bueno, aquí tenemos el gráfico, la fase lag, la fase logarítmica o exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Este es un gráfico que se hace por el número de células viables versus el tiempo. Vamos a hablar un poco de la fase lag. ¿Qué ocurre en la fase lag? La fase lag, dependiendo del microorganismo, va a variar en longitud. En algunos microorganismos, la fase lag, esta que tenemos aquí de fondo de pantalla, va a ser más larga o va a ser más corta. Y nosotros también podemos en un momento dado aumentar esta fase o disminuir esta fase dependiendo qué queremos nosotros hacer con el microorganismo. Y para eso entonces nosotros hacemos una serie de adaptaciones en las condiciones, en los parámetros ambientales, y entonces de esa manera podemos prolongar la fase lag o disminuir la fase lag. ¿Qué ocurre ahí? Se van a empezar a conocer el medio para empezar a sintetizarse nuevos componentes, porque va a empezar a reconocer el medio, reconocer cuáles son los nutrientes que necesita, empieza a asimilarlos, pero no hay una reproducción. Simplemente lo que podemos encontrar es un aumento de tamaño de todo lo que son los componentes intracelulares. ¿Ves? Entonces las células empiezan a sintetizar unos nuevos componentes, ya sea porque se están adaptando al nuevo medio, a las nuevas condiciones, o para reemplazar los componentes que ya estaban ahí. Y como dijimos, varía en longitud. En algunos casos puede ser muy corto o largo, dependiendo de cómo es el microorganismo, cómo se comporta el microorganismo con el medio en el que está presente. Y en otros casos, muy pocos casos, puede estar ausente. O yo puedo hacer de repente una curva diáxica, un crecimiento diáxico, eso lo explicaré más adelante. Y entonces porque quiero mantener siempre la fase logarítmica para aumentar mi rendimiento. Eso se los explicaré yo más adelante. Luego viene la fase exponencial. La fase exponencial también es llamada fase logarítmica o fase logarítmica o fase exponencial. Aquí la tasa de crecimiento va a ser constante.
Y muchas veces de repente te mandan a buscar la tasa de crecimiento y tú tomas nada más 2 puntos de aquí, un punto aquí, otro punto acá, lo llevas lo interpolas hacia el eje de las Y, ambos puntos, y también lo puedes interpolar acá abajo hacia el eje de las X, o sea, hacia el tiempo. Y una vez que has tomado esos 2 puntos, entonces tú buscas la pendiente y te va a dar tu tasa de crecimiento, que va a ser constante. La tasa de crecimiento tú vas a tener, ¿ves?, los 2 puntos y te va a salir entonces constante. Tenemos aquí también que la población es más uniforme en términos de propiedades químicas y de propiedades físicas. Son las mismas propiedades que hemos visto anteriormente. O sea, el comportamiento de la célula ante algunos tipos de repente de potenciales de hidrogeniones, cómo van a reaccionar, o cómo va a reaccionar a una temperatura, cómo va a reaccionar de repente a una reacción redox que tenemos ahí. Todo ese tipo de propiedades químicas y físicas las vamos a ver nosotros aquí y van a ser más uniformes en este tipo. Y la tasa de incremento que tenemos aquí es proporcional al número de células presentes en cualquiera de los tiempos. Por eso fue que yo le dije a ustedes que la tasa de crecimiento es constante. ¿Ok? Y se toman los 2 puntos y se busca la pendiente. Tenemos nosotros aquí la formulación del crecimiento exponencial. En la formulación del crecimiento exponencial vamos a tener lo siguiente. ¿Qué tenemos? Durante este crecimiento vamos a tener nosotros una progresión geométrica de base 2. Y la progresión geométrica de base 2 es simplemente lo que hemos mencionado anteriormente en el crecimiento poblacional. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, me faltó aquí, 2 a la 3, 2 a la 4, etcétera, hasta que llegue a 2 a la n. ¿Esto qué quiere decir? Que su incremento, su progresión geométrica va a ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Y después de n divisiones, como mencionamos anteriormente, es 2 a la n. Pero tenemos una ecuación muy importante. Si el inóculo que agregamos nosotros al principio lo vamos a representar como n inicial o n sub 0, que también en algunos casos, en algunos libros, así lo tienen, entonces el número de células después de n duplicaciones a la n gesta va a ser el inóculo inicial multiplicado por 2 a la n. Espero que esto les haya quedado claro, porque tenemos un inóculo inicial. Y ese inóculo inicial nosotros lo tenemos, es una concentración que tenemos nosotros, que es una cierta cantidad que es fija, que es la que vamos a ir agregando nosotros. Entonces vamos a tener ahí nuestro inóculo inicial por el número de divisiones que va a tener la célula microbiana. Vamos a ver también nosotros ahora dentro de esto algunas definiciones para que ustedes la tengan claras. Entre las definiciones tenemos lo que es crecimiento. Ya eso lo vimos en un principio, va a ser el aumento en el número de células. Vamos a ver nosotros la velocidad de crecimiento. En la velocidad de crecimiento o la mu va a ser el cambio en el número de células o masa celular por unidad de tiempo. O sea, cuánto me va a cambiar esta parte de aquí por el tiempo, en el tiempo que transcurrió. ¿Cómo va a ser? Eso va a ser mi velocidad. ¿Ok? Y vamos a tener nuestra generación, que la generación la vamos a ver en la transparencia anterior, es aquí. La n esa va a ser nuestra generación. Y entonces en el intervalo para la formación de 2 células a partir de una, eso es lo que va a ser la generación, es el intervalo para la formación de 2 células a partir de una. Y el tiempo transcurrido para que esto ocurra se llama tiempo de generación o tiempo de duplicación. Se utiliza más tiempo de duplicación más que tiempo de generación. Y esto va a estar dado por el tiempo que transcurre entre el número de, o el intervalo de generación, T entre N. Ahí lo tenemos y eso me va a dar entonces
mi generación. ¿Ok? Muchachos, creo que lo dejamos aquí. Y en la próxima clase entonces empezamos a hablar de algunas formulitas que les voy a mostrar a ustedes para que ustedes tengan conocimiento del crecimiento microbiano. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.